facilitar el análisis de la expresión de agravios es un muy buen propósito, aunque tratándose de su explicación y de su comprensión, en este caso por parte de ustedes, realmente se nos dificulta un poco más. Entonces vamos a tratar de explicarlo de la mejor manera posible y recuerden, si hay dudas, pues con mucho gusto por correo podemos tratar de irlas explicando. No tengo duda que ustedes van a comprender muy bien esta sistematización en la expresión de agravios cuando se vean en la necesidad de exponerla en la elaboración de un recurso de apelación. Y desde el punto de vista teórico, pues resulta más complicado su entendimiento porque, a decir verdad, nos quedamos en la periferia con la explicación académica. Bueno, no obstante eso, vamos a tratar de hacerlo. Miren, primero, reiterando que en general la expresión de agravios tiene como partes el hecho infractor, las disposiciones legales violadas y el concepto de las disposiciones legales violadas. Esto ya lo tienen o lo tenemos claro. Ahora, nuestro código de procedimientos exige que cuando hagamos la apelación, que les reitero debe ser por escrito, nosotros expongamos tres tipos de agravios si los hay. O sea, puede ser que haya los tres tipos de agravios o que nada más uno o dos de estos agravios que nos señala nuestro código. Estos agravios son los siguientes: agravios procesales, agravios sustanciales en el procedimiento y agravios de fondo. Y les reitero, puede que haya de los tres tipos o que haya de uno solo. Cuando nosotros incorporamos a la elaboración de nuestra apelación estos elementos, entra una primera duda. ¿Cómo relacionamos la expresión de agravios tradicional de hecho infractor, disposiciones legales violadas y concepto de las disposiciones legales violadas con estos agravios procesales, sustanciales en el procedimiento o de fondo? Fíjense bien. Lo primero que nosotros debemos entender es que vamos, y relacionados con la sistematización que nos señala nuestro código, dice: los agravios se expresan por separado. Por separado. Entonces, esto nos da ya una pauta. O sea, quiere decir que nosotros vamos a expresar, por ejemplo, agravios procesales, y los agravios que sean procesales por separado, cada uno tiene que tener su hecho infractor, sus disposiciones legales violadas y su concepto de las disposiciones legales violadas. Esta es la parte ya de definición. O sea, vean, nosotros vamos a señalar agravios procesales, y respecto de cada agravio procesal por separado, tenemos que señalar su hecho infractor, disposiciones legales violadas y concepto de las disposiciones legales violadas. Entonces, esta es la primera definición. Acuérdense, cada agravio por separado, y respecto de cada agravio, así sea procesal, sustancial o de fondo, tenemos que señalar estos tres elementos: hecho infractor, disposiciones legales violadas y concepto de las disposiciones legales violadas. Entonces, esta primera parte, recuérdenla muy bien, y ya está clara, ¿verdad? Y aunque a la hora de que elaboren su apelación, nuevamente, pues les puede entrar la incertidumbre, pero cada agravio por separado. Ahora, fíjense bien, ¿en qué consisten los agravios procesales, los agravios sustanciales y los agravios de fondo?
La verdad, los que un poco se nos pueden llegar a confundir son los agravios procesales con los agravios sustanciales al procedimiento. Miren, de los agravios procesales, ¿qué nos dice nuestro código? Voy a leérselo, ¿verdad? Es el artículo de nuestro Código de Procedimientos Civiles 382 y es la fracción primera, dice, agravios o las violaciones procesales. Se expondrán aquellos que tiendan a combatir las resoluciones y actuaciones interprocesales, siempre y cuando hubieran sido objeto de reclamación oportuna. Violaciones interprocesales. ¿Esto cómo lo vamos a explicar? Miren, recuerden nuestra gráfica que hemos puesto varias veces, ¿verdad? Nuestras etapas procesales o fases en el procedimiento. Interprocesales significa los autos que relacionan uno con otro. ¿Cuáles son los autos que relacionan uno con otro? Acá, cuando presentamos nuestra demanda, el auto que relaciona la demanda con la audiencia de conciliación es el auto admisorio. Ese auto admisorio es un auto interprocesal. Cuando se lleva a cabo la conciliación y fracasa, entonces tiene que seguir hacia adelante, ¿verdad? Hay un auto que ordena el emplazamiento acá. Contestamos nosotros la demanda, ofrecemos pruebas, entonces aquí hay un auto que tiene por contestada la demanda y que señala la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos. Interprocesal, lo que relaciona acá. Ahora, alguno de esos autos nos puede haber causado un agravio, pero cuando nos causa un agravio, nosotros tenemos que defendernos de ese agravio, de ese acto o auto, ¿verdad? Vamos a pensar no en un auto, sino en un acto. Acá el emplazamiento, ¿verdad? Que se llevó a cabo mal, pues nos dice que nosotros tuvimos que habernos defendido de él. ¿Cómo nos defendemos de un emplazamiento mal hecho? Pues nos defendemos con un incidente de nulidad por una notificación mal hecha. A ese incidente de nulidad se le dicta su sentencia interlocutoria y esa sentencia interlocutoria determinó que estuvo bien el emplazamiento. Ya no quisimos irnos al juicio de garantías, que era el medio o el juicio que teníamos nosotros para habernos defendido, pero sí nos defendimos en su momento con nuestro incidente, aunque tuvimos una resolución en contra. Bueno, ahora que vamos a promover, después de que se dicta la sentencia, acá, nuestra apelación, entonces eso lo vamos a hacer valer como un agravio procesal, porque en su momento el acto o auto que nos causó el agravio, si nos defendimos. En este caso del ejemplo, pues es un acto, es un emplazamiento mal, nos defendimos a través de un incidente, pero pudiera ser un auto y nos hubiésemos defendido a través de nuestra reclamación oportunamente, aunque salió en contra, pero sí nos defendimos, o sea, sí hicimos valer lo correcto. Entonces, cuando nosotros ya nos vamos a la apelación, expresamos nosotros el agravio procesal y señalamos cuál es, qué disposiciones legales se violaron y en el concepto explicamos que sí nos defendimos oportunamente y entonces hacemos valer ese agravio procesal, ¿verdad? Con el requisito que nos impone la ley de que en el momento de que ocurrió ese agravio en nuestro perjuicio, sí nos defendimos. En el ejemplo que puse, pues nos defendimos a través de un incidente o pudiéramos habernos defendido a través de una reclamación. Ahora, cuando se trata de una violación sustancial al procedimiento, miren, acá dice la fracción segunda de nuestro mismo artículo 382, dice bajo el rubro violaciones sustanciales en el procedimiento,
se expondrán aquellos que tiendan a combatir las resoluciones y actuaciones que afecten la defensa del apelante y trasciendan al fallo. Afecten, fíjense, nos piden dos condiciones: que afecten a la defensa del apelante y que trasciendan al fallo. O sea, ya no se trata de un acto o auto intraprocesal, o sea, que una acá. Se trata de otro que afectó y trasciende a la resolución en el fallo. Vamos a pensar nosotros un ejemplo. Miren, vamos a pensar que aquí nosotros presentamos nuestra demanda con nuestros documentos, además de probatorios, fundatorios, que nuestra demanda es de un juicio reivindicatorio, que el juicio reivindicatorio, como lo vamos a ver más adelante, pues es el juicio que procede del propietario en contra de un poseedor que posee sin derecho. Tenemos que acreditar que somos los propietarios y tenemos que acreditar que el demandado posee sin derecho, y además tenemos que acreditar la identidad de los bienes. O sea, el documento fundatorio es nuestra escritura, nuestro título de propiedad. Vamos a pensar nosotros que acá nosotros nos firmaron ahí el oficial mayor común o de partes específicamente en el juzgado, de recibido nuestra demanda, y nos pone una escritura pública. ¿Ya? Vamos a pensar que acá nosotros, dentro de nuestras pruebas, ofrecimos esa escritura pública para acreditar que somos los propietarios, pero vamos a pensar que aquí, al dictar sentencia el juez, sostiene que nosotros no presentamos nuestra escritura pública, no obstante que nosotros lo tenemos que de recibido. Esa resolución del juez, pues indudablemente que afecta al fallo, porque si nosotros no acreditamos que presentamos la escritura pública, ¿cómo va a ser el fallo? Pues el fallo va a ser absolutorio. Va a ser absolutorio, o sea, afecta el fallo y afecta la debida defensa, porque hagan de cuenta que está recibido acá, pero en la parte de los resultandos, que es el resumen, el juez, antes de entrar al fondo, pues dice que nosotros no presentamos nuestro documento fundatorio de la acción. Tan lo presentamos, por ejemplo, ni el propio demandado lo impugnó, ni dijo algo respecto de que nosotros no habíamos acreditado el documento fundatorio de la acción, porque lo presentamos. Entonces, cuando nosotros apelamos a esa resolución, que indudablemente nos causa un agravio, lo que está diciendo el juez afecta la debida defensa del proceso, porque nos hubiese notificado que no estaba, a lo mejor si nos da un visto acá y nos dice, oye, pues que no lo encuentro, porque nosotros tendríamos que haberle enseñado, mira, así lo presentamos, pero a lo mejor ni es problema, porque seguro tendremos una copia certificada y la podemos exhibir, pero afecta la debida defensa y además trasciende al fallo. Entonces, indudablemente que es un agravio sustancial al procedimiento. Y ese agravio sustancial al procedimiento lo vamos a hacer valer en la apelación. No es necesario que nosotros lo hayamos impugnado, porque en este caso que les expongo, pues ocurrió hasta la propia sentencia. Entonces, vean que es un poquito, pues, confuso, ¿verdad? Decir agravios procesales cuando hay un acto intraprocesal, o sea, entre las fases acá. Pero en ese caso, sí tuvimos que habernos defendido. Pero el agravio sustancial al procedimiento no es necesario que nos hayamos defendido. El agravio afecta el debido proceso y trasciende al fallo. Entonces, lo hacemos valer ahí. Por lo que respecta a los agravios de fondo, pues está más fácil, porque los agravios de fondo, escuchen qué dicen y lo van a ver que es más fácil. Es la fracción tercera de este mismo artículo 382 de nuestro Código de Procedimientos Civiles que pues hemos estado leyendo.
dice, bajo el rubro violaciones de fondo, se expondrán aquellas que tiendan a combatir la resolución apelada, ya sea por aplicación inexacta o por falta de aplicación de leyes, su interpretación jurídica y de los principios generales del derecho. Quiere decir que en este caso, lo que estamos diciendo nosotros, y es lo que más realmente se recurre o se expone en una expresión de agravios, es la inexacta aplicación o la inaplicación de las disposiciones legales. De fondo, acuérdense ustedes, de procedimiento o instrumentales son de nuestro Código de Procedimientos Civiles, pero nuestra materia, que es la civil, cuando nos referimos a violaciones de fondo, normalmente nos referimos a disposiciones de nuestro Código Civil que no fueron aplicadas o que fueron aplicadas. Entonces, esta se entiende más fácil. A veces la que nos presta más confusión o que nos presenta más confusión es el desarrollo de las que son las violaciones procesales y las violaciones sustanciales al procedimiento. Ahora, ¿cómo concluimos acá? Cuando nosotros expresamos nuestras violaciones, no necesariamente quiere decir que en cada apelación tenga que haber violaciones procesales, violaciones sustanciales al procedimiento y violaciones de fondo. Puede ser que nuestro agravio solo sean de un tipo, y cuando son de un tipo, pues qué bueno. Si son de los tres tipos, pues estará más complicado, pero las tenemos que expresar por separado. Y concluyendo, cada una de estas violaciones debe tener su hecho infractor, disposiciones legales violadas y concepto de las disposiciones legales violadas. Entonces, espero que no, que sí se haya entendido. Ahora, les reitero, indudablemente que la comprensión bien la van a tener ustedes hasta el momento en que elaboren un propio recurso de apelación y que vayan a tener que identificar cuáles son unas e identificar cuáles son otras. Ahora miren, ya presentamos nuestro escrito de apelación, lo presentamos ante el mismo juez que dictó la resolución y le hace saber a la parte contraria que interpusimos la apelación. ¿Qué puede ocurrir? Que la parte contraria ni conteste nuestra apelación o que sí la conteste. Tiene 6 días para contestarla, pero también la parte contraria puede apelar. Quiere decir que a veces la resolución de un juez, independientemente de que sea en un sentido o en otro, pues no complace a ninguna de las dos partes. Vamos a pensar, no obstante, que la sentencia sea condenatoria, pero absolvió del pago de daños y perjuicios. Pues el demandado, como es absolutoria la sentencia, pues está contento, ¿verdad? Pero como nos absolvieron del pago de daños y perjuicios, pues apelamos nosotros y a lo mejor la parte contraria tampoco está de acuerdo y también apela o no apela. Vamos a pensar en el primer caso. La parte contraria está de acuerdo en la apelación, se adhiere a la apelación o formula también su propia apelación. Tiene 6 días para hacerlo. También la parte contraria tiene que señalar domicilio en la segunda instancia. Bueno, pues como la resolución suspende el juicio, porque la apelación se promueve y procede en el efecto restitutorio y suspensivo, se forma el expedientillo de apelación y junto con el cuaderno principal se va a la segunda instancia. ¿Qué pasa ahí en la segunda instancia? Miren, primero, ya no hay pruebas nuevas, porque todas las pruebas se desahogaron en la primera instancia. Lo único que pudiera haber es pruebas o supervinientes, las que no se sabía y que aparecen después. Las únicas pruebas que se pudieran admitir serían documentales, ¿verdad? Que hay algo nuevo, no van a aceptarles testigos. O sea, fíjense bien, la segunda instancia o la apelación tiene por objeto ver si la resolución fue bien dictada o mal dictada. O sea, ya no se está en la litis, o sea, de lo que dice el actor y el demandado. La litis se desenvolvió en la primera instancia. En la segunda instancia, el propósito es ver si la resolución recurrida estuvo bien
o estuvo mal dictada. Entonces, llega ya el expedientillo con la apelación, ya tenemos nuestro domicilio, ya saben ustedes que en la segunda instancia es un cuerpo colegiado de 3 magistrados, les va tocando conocer de cada una de las apelaciones por turno. Al magistrado que le toca el turno se llama magistrado ponente, cada magistrado ponente tiene sus secretarios, al secretario que le toca estudiar pues es su secretario proyectista, y lo que se hace ahí en la apelación es que pues se analiza, se señala la vista. La vista es como la audiencia donde se lleva a cabo los alegatos y la citación de sentencia o desahogo de pruebas si las hubiere, pero les digo que eso sería verdaderamente extraordinario porque ya no se admiten nuevas pruebas, y la resolución de los magistrados normalmente se da en forma unánime o por unanimidad, en forma colegiada, ¿verdad? O por mayoría, cuando pues uno de ellos está en contra, y si está en contra tiene que emitir su voto razonado, y ese voto forma parte también de la resolución. ¿Cómo se pueden declarar los agravios en la resolución? Fíjense bien, es muy importante. Los agravios pueden ser fundados cuando nosotros, pues sí emitimos un razonamiento adecuado y el tribunal de alzada, así se le llama, o de apelación, está de acuerdo, o infundados, que estuvo no de acuerdo, o pueden declararse inoperantes. Acá inoperantes tiene relación con los requisitos que les comenté. Nosotros señalamos un agravio, y no obstante que está señalado el agravio y que es correcto el agravio, pero si no agotamos el recurso que procedía en su momento o el medio de defensa que debimos haber intentado, el agravio es inoperante, o sea, porque no cumplimos con un requisito. Entonces van fundados, infundados, inoperantes y finalmente insuficientes. Pues existe un agravio, pero no es de tal naturaleza que afecte al fondo del asunto, entonces se confirma la resolución recurrida. Bueno, acá cuando se resuelve la apelación, pues se resuelve revocar la resolución o modificarla, ¿verdad? Y se emite la resolución y se regresa al tribunal de primera instancia, porque la ejecución de esa resolución corresponde al tribunal de primera instancia. O sea, no corresponde al tribunal de segunda instancia. El tribunal de segunda instancia lo que hace es haberla resuelto. Acá hay algo muy importante. Fíjense que nosotros en materia civil lo que tenemos es un principio de que no nos suplen los agravios. O sea, aunque el juez se dé cuenta, acuérdense, por eso les digo que tenemos que ser exhaustivos en señalar todas las prestaciones que reclamamos, porque aunque el juez se diera cuenta de que procede algo, si nosotros no lo reclamamos, pues el juez no lo resuelve. Pues igual pasa con los agravios. Aunque la sala se diese cuenta de que hay agravios, si nosotros no los hicimos valer, la sala no lo resuelve. ¿Cuándo sí lo suple? Pues fíjense bien, lo suple cuando se trata del derecho de familia, lo suple cuando se trata de que hay menores de edad que ven afectados sus derechos, o cuando hay grupos de indígenas, o fíjense bien, cuando se aplicaron disposiciones que son contrarias a la Constitución, o la sentencia se basa en leyes que han sido declaradas inconstitucionales, o cuando la sentencia es contraria a los lineamientos de interpretación que vienen entre nuestra legislación y han sido dados a conocer por el Pleno. Entonces, en esos casos, pues sí va a haber una suplencia de los agravios. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, porque sabemos que normalmente en materia civil no va a haber la suplencia, a menos que se encuentre en una de estas hipótesis. Pero si nos encontramos o no en una de estas hipótesis, no vamos a estar esperando la clemencia de la sala. Lo que tenemos que hacer nosotros es hacer valer nuestros agravios, pues para que se resuelva y pues se declaren fundados nuestros agravios y se revoque o modifique la resolución recurrida. Entonces, hay suplencia de estos agravios en los casos que les estoy diciendo. Hay en materia familiar, pero fíjense bien, aquí por ejemplo en materia familiar
eh, se da cuando se afecta el derecho de familia, pero en perjuicio de los vulnerables. Vamos a pensar que una persona, no vayan a echar las campanas al vuelo y digan en una apelación, pues ustedes llevan al marido, el marido pues es el que tiene la capacidad económica y quien se encuentra en una mejor condición económica y social que los hijos, y no hicieron valer adecuadamente sus agravios, y después piensen, no, pero como hay suplencia y se trata de asuntos de familia, pues nos va a ayudar la sala. No, no les va a ayudar ahí la sala. La sala va a ayudar a los menores, a los que se encuentren vulnerables, a proteger las disposiciones del derecho familiar. Entonces, no, ahí no les va a ayudar. O sea, va a ayudar a los vulnerables, a los grupos indígenas, cuando hay disposiciones que son contrarias a la Constitución, o cuando la interpretación que hizo el juez pues fue desacatando las disposiciones de interpretación de las leyes. ¿Cuáles son las disposiciones en materia civil, verdad? La interpretación se da de acuerdo a la ley, y si no, a los principios generales del derecho. Entonces, esto lo van a tener que ir sabiendo, pero el consejo es de que no nos estemos nosotros confiando, va a haber una interpretación o puede haber una interpretación favorable. Que no lo hagamos, ni siquiera si estamos llevando un asunto familiar y llevamos a los vulnerables. Si nosotros interponemos una apelación, pues vamos a tratar de ser exhaustivos, de facilitarle el trabajo a la sala y de hacer valer los agravios que correspondan, que van a ser en beneficio propio y de nuestros clientes. Ahora, fíjense bien, nosotros, acuérdense que al principio de nuestro curso vimos formas anómalas de terminar el procedimiento. ¿Y qué vimos nosotros ahí? El desistimiento. El desistimiento es a cargo del actor y puede ser de la instancia, de la acción, ¿verdad? Y hasta de la ejecución. Bueno, en congruencia con el desistimiento en la primera instancia, pues también aquí se pueden desistir de la apelación. Se puede desistir en su perjuicio. Si ya le fue aceptada la apelación, el promovente, en este caso el apelante, que pues pudiera ser el actor o pudiera ser el demandado, también se puede desistir en su perjuicio de la apelación, ¿verdad? Y como lo que se requiere, ¿verdad?, es el impulso procesal, pues lo que hace el desistimiento es que deja de haber este impulso procesal y ahí se termina. A la apelación le llamamos la segunda instancia, ¿verdad? La primera instancia es desde la demanda hasta la sentencia, y la segunda instancia es cuando se presenta la apelación hasta que se resuelve la apelación, pero el desistimiento puede terminar la apelación. Y fíjense bien, lo que sí también congruente con el desistimiento durante la primera instancia, el desistimiento también tiene que ser ratificado por las partes, por el que se desiste. O sea, cuando hay un desistimiento lo llaman a ver si es su firma, si está usted de acuerdo en desistirse, sí, pues ahí se termina. Bueno, pues con esto concluimos el tema de apelación y de reclamación, ¿verdad? Que son los recursos que tiene nuestro Código de Procedimientos, y dejamos pendientes para ver, para iniciar en próxima clase el tema de prueba. Y reiterándoles que cualquier duda que tengan o comentario, pues con mucho gusto por correo, y pues con mucho gusto en lo que esté a mi alcance, pues trataremos de aclararlo. Que estén muy bien, compañeros, muchas gracias, hasta luego.